Positiva Compañía de Seguros S.A., conscientes de la necesidad de brindar más y mejores servicios para empresas y trabajadores, presenta Positivamente Más, un nuevo modelo de abordaje en salud psicosocial que busca brindar soluciones integrales en un continuo proceso de innovación en el marco del nuevo mundo del trabajo. Queremos ofrecer a nuestras empresas más salud mental, más salud psicosocial, más flexibilidad, más cobertura, más tecnología, más prevención. Un modelo orientado en dos grandes ejes de desarrollo: promoción y prevención y vigilancia epidemiológica. Desde promoción y prevención, cubrir nuestras poblaciones sanas para mantenerlas sanas. Y desde vigilancia epidemiológica, lograr captar esas poblaciones con algún nivel de afectación y lograr conectar a nuestros servicios de telepsicología para esa atención, esa contención, ese primer auxilio psicológico que necesitamos. Queremos lograr en las organizaciones competencias organizacionales, lograr realmente impactar sobre esa gestión empresarial a través de modelamiento, ajuste, mejoramiento de políticas, procesos, procedimientos que impacten directamente en el desarrollo de las tareas y que percibamos realmente un trabajo, un escenario, un ambiente más saludable para todos. Trabajar simultáneamente las competencias del valor más importante de las empresas, las personas, brindará el desarrollo personal y colectivo hacia ambientes de trabajo libres de todo tipo de violencia, con más equidad e igualdad, con liderazgo inspirador y muchas otras competencias humanas que sin duda garantizarán el presente y futuro de la salud psicosocial empresarial. Positivamente Más cuenta con una plataforma tecnológica para facilitar la gestión de los diferentes ejes de desarrollo denominada PsychoBox, diseñada con una arquitectura capaz de apoyar procesos de tamizaje colectivo para la evaluación de diferentes competencias individuales, medir el nivel de desempeño psicosocial empresarial, brindando rutas de trabajo acorde con las necesidades particulares de las empresas, cumpliendo los criterios de reserva y manejo seguro de la información. La salud mental hoy es prioridad en el mundo del trabajo. Contamos con una plataforma tecnológica capaz de atender personas, todos nuestros trabajadores, 24 horas al día, 7 días a la semana, con un equipo robusto de psicólogos clínicos, especialistas en seguridad y salud en el trabajo, para brindar la mejor experiencia preventiva. Lo importante es seguir trabajando, seguir fortaleciendo esas acciones que nos mejoren en todos los aspectos de nuestra vida, esa salud mental, esa salud psicosocial que tanto necesitamos. Positivamente Más no solo es un nuevo modelo de intervención, es una nueva experiencia en la gestión psicosocial empresarial que se integra con los indicadores corporativos, prioriza las variables significativas del negocio, generando una cultura empresarial más sana, más saludable, más productiva y sostenible. Positivamente Más representa lo que usted quiere potenciar en su empresa. Construyamos juntos ese camino que nos llevará para lograr eso que usted más quiere o lo que usted quiere lograr en materia de salud psicosocial. Los invitamos a que disfruten de este nuevo desarrollo que aportará significativamente no solo a las empresas, a los trabajadores, sino a Colombia, para lograr un país más sano, más seguro y mentalmente saludable. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Colombia. Muy buenas tardes para todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Salud Psicosocial Positivamente Más, con la temática titulada Sesión 1, Salud Psicosocial, Prioridad Mundial en el Mundo del Trabajo. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es para mí un placer darle la bienvenida a nuestra experta, líder de la comunidad, la doctora Luana Betsy Polo Cortés. Ella es psicóloga, especialista en salud ocupacional, máster en sistemas integrados de gestión y responsabilidad social empresarial y prevención de riesgos laborales. Actualmente lidera en la vicepresidencia de PIP de Positiva y la Estrategia Nacional de Salud Psicosocial Positivamente Más para empresas y trabajadores afiliados.
Quien nos acompañará durante esta sesión, doctora Luana, muy buenas tardes, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenida. Gracias, Paula querida, y absolutamente para toda nuestra comunidad. Hoy arranca unas jornadas que van a ser de muchísimo valor para todos. Espero que así como hemos desarrollado en los años anteriores esta comunidad tan importante, sea de muchísimo valor para todos ustedes, aportar bienestar, aportar tranquilidad, aportar lo que más necesitamos hoy, que es salud integral, bienestar integral, pero si lo hacemos desde nuestras emociones, vamos a tener una vida mucho más feliz, una vida mucho más tranquila que lo que buscamos en el mundo del trabajo. Bueno, no sé, querida Paola, ¿cómo estaremos en nuestro escenario hoy? ¿Cómo estarán nuestros participantes? Pero antes quiero decirles que nosotros vamos a tener una ruta de conocimiento de unas 7 sesiones. Estas 7 sesiones van a mostrarnos un poquito el camino que queremos lograr. Esta será una comunidad que va a complementarse con muchas otras temáticas que están alrededor de esa mirada holística que queremos revisar desde el componente psicosocial. Y bueno, espero que todos me acompañen durante estos 7 eventos que, como digo, ojalá sean ese valor, impliquen realmente un aporte para todos ustedes. Entonces, ahora sí, mi querida Paola, ¿cómo estaremos en estas preguntas de sondeo hoy? Así es, doctora. Iniciaremos con nuestro sondeo. Les recordamos que realizamos 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. La prioridad mundial es la salud mental desde la familia, no desde el trabajo. Esto es A verdadero, B falso. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A verdadero 67%, B falso 33%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. ¿Los factores protectores empresariales son costosos y difíciles de implementar? A verdadero, B falso. 15 segundos para que responda la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A verdadero 22%, B falso 78%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Decidimos siempre a través de nuestras emociones. Esto es A verdadero, B falso. 15 segundos para conocer las respuestas. Estos son los resultados. A verdadero 62%, B falso 38%. Bueno, conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestra experta, la doctora Luana. Bueno, muchísimas gracias, Paulita. Bueno, realmente vamos a ir mirando en el transcurso de esta jornada, de estos minutos que tenemos juntos, cómo vamos a ir respondiendo esas preguntas. Quiero iniciar con esta frase que me encanta mucho asociarla a los temas psicosociales y es: la violencia es el miedo a los ideales de los demás. Qué maravillosa frase que nos compartió y nos dejó para este mundo Mahatma Gandhi. Y es cierto, nosotros estamos inmersos en una serie de contextos y uno muy importante es el contexto laboral. Y cuando nosotros percibimos o identificamos que ese contexto es agresivo, es violento, tiene unas implicaciones que nos impactan de manera negativa en nuestras emociones, ahí nosotros tenemos que comenzar a evaluar qué cosas realmente son las que importan en nuestra vida para que no estemos expuestos, para que podamos mejorar esas condiciones internas o asociadas al trabajo, porque al final, si entendemos que la violencia es el miedo a los ideales de los demás, entendemos que la opinión del otro necesitamos que valga tanto como la nuestra, pero que aplique a cada personita. Y eso hará que posiblemente nuestra relación, en nuestro escenario laboral, mejore significativamente. Bueno, ¿cuál va a ser el objetivo rápido de este espacio? Vamos a compartir ideas, conceptos y herramientas que nos aporten a todos los participantes, empleadores, directores, coordinadores, pero también a los trabajadores en la construcción de entornos sanos, de entornos seguros
pero sobre todo entornos mentalmente saludables y cómo estos aportan a las exigencias que hoy el mundo tiene en torno a lo que es la prioridad en el mundo del trabajo. Es decir, que la salud mental, que la salud psicosocial hoy son prioridad, porque además nos dimos cuenta que efectivamente si nosotros no somos emocionalmente saludables, pues no somos productivos, no realizamos adecuadamente nuestro desarrollo, nuestro desempeño laboral, los indicadores van a verse afectados y si no de manera directa, es el tema también del contexto en el que nosotros nos desempeñamos desde la cotidianidad. Es decir, si el trabajo está mal, nuestros espacios digamos, personales estarán mal, nuestra familia estará mal. Entonces, nos dimos cuenta de eso, por tanto, hoy hay una prioridad significativa en trabajar estos temas. Bueno, dentro de lo específico, básicamente quiero estar más como en una actitud de que podamos a través de estos pocos minutos sensibilizarlos un poco de la importancia que tiene esto, del por qué a veces conceptos que pueden estar allí pero no tan claros pueden ser significativos, entonces sensibilizar un poco en esto, compartir herramientas, compartir algunas ideas que nos pueden ser de mucho valor y que ojalá podamos apropiar estos espacios. No es solamente para que me escuchen, la verdad y de corazón lo que quiero es que ustedes se lleven herramientas, puedan implementar cosas que les sirvan, que movilicen al interior de sus empresas, independientemente si son empresas pequeñas, medianas o grandes, que ustedes logren apalancar y ser protagonistas de todo esto que aprenden en estos escenarios tan valiosos. Por tanto, entonces hoy vamos a trabajar este tema tan significativo como es la salud psicosocial y tenemos que hablar es de salud psicosocial, porque es fácil hablar de riesgo psicosocial, pero hablar de salud psicosocial nos implica, ¿cierto?, generar también un cambio de contexto, un poco generar un paradigma asociado que al final lo psicosocial es inherente, está siempre con nosotros. Es decir, que tan importante será trabajar los factores de riesgo, que por supuesto hay que hacerlo, como trabajar todo lo que implican los factores protectores. Bueno, cuando nosotros hablamos de factores psicosociales, aquí quiero también como que nos alejemos un poco de los textos que nos han enseñado la OIT, las mismas normas, y es que entendamos finalmente que la salud psicosocial implica todas esas condiciones que directa o indirectamente tienen una influencia sobre nosotros, pero cuando hablamos de salud psicosocial, esa influencia tiene que ser positiva, porque si la influencia o el impacto es negativo, pues ya no estaríamos hablando de salud psicosocial. Entonces, ¿cuáles son esos, digamos, esas condiciones que directa o indirectamente pueden influenciarnos? Está todo lo que tiene que ver con el entorno, es decir, donde el lugar, la locación, la ubicación, el contexto físico donde nos desempeñamos. Claro, nosotros diríamos, pero ¿eso por qué impactará? Por supuesto que impacta. Si mi ambiente laboral es ruidoso, si es oscuro, si no tiene ventilación, si es muy lejos, si es muy pequeñito y me siento como hacinada, como que no tengo la posibilidad de tener un espacio mínimo para realizar mis actividades laborales, pues el entorno tiene que ver con esa salud mental que nosotros vamos a ir experimentando en torno al trabajo. Entonces, por eso, cuando allá por allá la teoría dice que hay elementos asociados al entorno, al ambiente, a la organización, es entender por qué el entorno, ¿cierto? Otro elemento muy importante es la organización. Y miren que aquí a veces no le prestamos tanta atención y es que la organización del trabajo tiene que ver en cómo se generan unas facilidades de la empresa para que yo realice mi trabajo. Facilidades como el turno, por ejemplo, ¿será que mi trabajo es diurno? ¿Es de la tarde, vespertino, es nocturno? ¿Cómo esa organización del trabajo hace que yo tenga, esté en una posición o un rol? Que de ese rol yo dependa de otras personas, que se genere una cadena de valor asociada a las diferentes áreas u oficinas del trabajo. Es decir, cómo la organización de esas actividades laborales sobre las cuales me contratan tiene una facilidad o de pronto es más gravosa. Si yo tengo que estar pidiendo permiso siempre para cualquier cosa que tenga que hacer, si el turno no me sirve, si eso me impacta, etcétera, etcétera, pues eso va a tener una implicación sobre nuestra percepción, digamos, mental y social. Y también está todo lo que tiene que ver con el contenido
específico de las tareas que realizo. Entonces, recordamos. Entonces, la salud psicosocial tiene que ver con el entorno, ¿cierto? Lo físico, con la organización y con el contenido de la tarea. La organización también implica las relaciones interpersonales, el equipo, la competencia, los perfiles sobre los cuales yo trabajo, ¿cierto? En la interacción laboral. Vamos al contenido de la tarea. El contenido responde a lo que yo hago. ¿Qué es lo que hago? Entonces, yo debo, no sé, administrativamente responder temas jurídicos, tengo que operativamente trabajar en una máquina que es una máquina transportadora donde yo tengo que verificar la calidad del producto, o yo tengo que realizar actividades, por ejemplo, en el área de la salud, el cuidado de las personas, trabajar sobre las enfermedades y las patologías sobre las cuales llega una persona a consulta, etcétera, etcétera. Enseñar, si soy docente. ¿Cuál es el contenido específico de la tarea? Y cómo todos estos elementos asociados a lo que yo hago en un entorno, a través de una organización del trabajo, unas personas que interactúan conmigo, cómo esta relación o esta interacción se vuelve algo positivo o negativo. Entonces, vamos a empezar a mirar si lo negativo asociado a estos elementos, pues impacta desde las emociones. Entonces, si yo trabajo en un lugar que no me gusta, es oscuro, no tiene ventilación, estoy hacinada y me siento mal, pues automáticamente yo ya voy a tener un escenario que no va a ser lo suficientemente favorable para el desempeño de mis tareas. Ahora le voy a sumar a eso que en la organización del trabajo no tenga las tareas claras, no sepa exactamente quiénes son los que ocupan esos cargos de dirección y deben supervisar, orientar, facilitar mi tarea. Sumémosle a eso que mis compañeros de trabajo no son tan colaboradores, son más bien competitivos, etcétera, etcétera. Ahora, desde la organización. Ahora sumémosle que la tarea no es una tarea por la que yo me sienta tranquila o feliz. Resulta que la actividad que yo realizo me parece aburrida, me parece muy monótona, no es nada práctica, no llena mi corazón de acuerdo a las expectativas que tengo si estudio una carrera, una u otra. Y este contenido de la tarea también tiene unas adiciones asociadas. Por ejemplo, tiene unos riesgos que son inherentes, que ya más adelante lo vamos a ver. También tiene unos factores de riesgo que si dentro de esa organización no se gestionan adecuadamente esos elementos de prevención, también van a seguir sumando elementos negativos. Ahora, si nosotros dimensionamos esto, ahí entendemos por qué la salud psicosocial tiene que ser prioridad en el trabajo. Porque yo tengo que ver dónde trabajan las personas, cómo se organiza ese trabajo y cuál es ese contenido que realmente de manera significativa al desempeño, a la productividad, pero sobre todo a la felicidad laboral. Y entendiéndolo de esta manera un poco más liviana, diría yo, no tan técnica, entendemos por qué necesitamos trabajar todos los días en ese componente. Bueno, ahora, quiero mostrarles un contexto de cómo está la salud mental en el mundo, porque estamos hablando de que como es prioridad en el mundo, ¿por qué es importante revisar un poco las cifras de salud mental? Si la salud mental o la patología mental es el resultado de una buena gestión psicosocial, o es decir, de una salud psicosocial o de una mala gestión psicosocial, pues esto va a representar que nosotros tengamos o comencemos a seguir esa curva de crecimiento, que es lo que no queremos, sobre patologías o signos y síntomas asociados a temas emocionales, psicológicos y comportamentales. Miren, aquí dice que una de cada 4 personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida. Pero recordemos que un trastorno mental no necesariamente es una esquizofrenia, una psicosis. Podemos estar hablando de personitas con ansiedad. A veces ni siquiera sabemos que tenemos una patología cuando generamos un comportamiento recurrente de que todo me genera angustia, que vivo acelerada, a veces no entiendo las razones por las cuales me siento así. Entonces miren que dentro del mapeo mundial, esta es una cifra altísima. Una de cada 4 personas. ¡Wow! Eso es muchísima gente.
Vamos a la siguiente. Dice que el 12.5% de todos los problemas de salud mental está representado por los trastornos mentales, una cifra mayor a la del cáncer y de los problemas cardiovasculares. Imagínense, el cáncer es una patología bastante, primero, muy común hoy. Tristemente, en muchos, digamos, de acuerdo al tipo de cáncer, pues fatal. Ahora sumémosle los temas cardiovasculares. Imagínense, aquí están diciendo que el 12.5 de todos los problemas de salud está representado por los trastornos mentales, que es una cifra mayor de la que está aportando el cáncer o los problemas cardiovasculares. Entonces, es decir, no existe excusa de no trabajar en acciones de prevención cuando vemos estas cifras y que cada vez son mucho más significativas. Dice aquí que un 1% de la población mundial desarrollará alguna forma de esquizofrenia a lo largo de su vida. O sea, wow, aquí ya estamos hablando de patología mental mayor, personitas que van a tener problemas o trastornos asociados a su propia realidad, personitas que van a crear una realidad alterna, unos comportamientos que ya no van a ser funcionales en el desempeño social. Y esto es también muy alto, es que el 1% de la población mundial, estamos hablando de absolutamente mucha gente. Ahora aquí también dice que el 50% de los problemas de salud mental en adultos comienzan antes de los 14 años y el 75% antes de los 18. Bueno, ¿esto qué implica también? Que como papás, como mamás, como tíos, como abuelos, como líderes, digamos, de la crianza de los niños, tenemos una responsabilidad significativa de propender por por el mejor ambiente laboral. Propender porque nuestras relaciones humanas entre pareja, entre los adultos, sean ejemplo positivo para los niños, porque los niños son una copiadora, ellos reciben del ambiente y repiten, ellos son el espejo de lo que ven en el entorno. Ahora, si nosotros tenemos un contexto laboral negativo, vamos a llegar a la casa y tristemente, eso es mentira, que decimos que eso es lo que se quedó en el trabajo se quedó en el trabajo y lo que se quedó en la casa se quedó en la casa. No es verdad. Yo llevo todo porque no dejo de rumiar esos pensamientos, emociones y comportamientos que han generado un impacto significativo. Y si yo he tenido un mal día en el trabajo, o lo peor, si la mayoría de mis días son malos en el trabajo, pues eso va a repercutir en las relaciones que yo tengo con mis hijos. Entonces voy siempre a estar de mal genio, no me gustará pasar tiempo con ellos, todo me parecerá horrible y eso es lo que ellos van a ir recibiendo. Y miren la responsabilidad que tenemos. Si somos papás, somos mamás de niños de menos de 14 años, lo que tenemos que ofrecer precisamente es un escenario de tranquilidad, de amor, de seguridad. Y solo lo logramos si nosotros también nos sentimos así. Y como estamos en esas edades que estamos productivos, que estamos trabajando, que necesitamos proveer, digamos, todo lo que implica en el hogar, la subsistencia, pues necesitamos trabajar fuertemente en esa salud laboral para que llegue a casa que se extienda esa percepción y esa sensación de tranquilidad. Bueno, otras cifras son entre el 35 y el 50% de todas las personas que tienen patología no reciben tratamiento alguno desde el componente de salud, o sea, tratamientos farmacológicos o clínicos. Eso también es un poco preocupante. Digamos que Colombia ha estado avanzando de manera significativa en esto, pero tenemos que seguir mejorando. Ahora, lo importante es no llegar a tener una patología para yo tener que estar, digamos, solicitando un proceso, a una autorización, ir a un proceso clínico. Hay que trabajar más en la prevención porque pues al final, pues ya cuando la patología se instaura o se implementa, pues ya toca hacer otras reacciones, ¿cierto? Tener otros comportamientos, mitigar, digamos, el impacto, hacer un proceso, pues, con la persona. Lo importante ahorita es trabajar mucho en prevención. 450 millones de personas en todo el mundo
se ven afectados por un problema de salud mental que dificulta gravemente su vida. Y como les digo, un problema mental no es solamente que tenga un diagnóstico, un problema mental es que sea temeroso, que tenga fobias, que a veces como les digo, no necesariamente están diagnosticadas. Problemas asociados, por ejemplo, a las dificultades de dormir. Miren, el insomnio es un trastorno del sueño que hoy está impactando muchísimo y a veces no le paramos mucho cuidado a eso y es importante. Dice también que más de 300 millones de personas en el mundo viven con una depresión o con un problema de salud mental y esto ha aumentado sobre todo entre los años 2005 y 2015. Ahora imagínense, posterior a la pandemia, pues esto se incrementa. De hecho, pues proyectan que más del 25% de la población mundial va a tener una patología. Y esta es la más triste de todas, que cerca de 800.000 personas en el mundo mueren diariamente a causa de lesiones autoinfligidas, es decir, de suicidio, y que las poblaciones que más están tomando esta decisión terrible se encuentran entre los 15 y los 29 años. Significa que son jóvenes, personitas que están en toda su plenitud de la vida. Tomar esta decisión derivado de cualquiera que sea la razón, pues es muy triste. Bueno, rápidamente entonces decirles que estas cifras es para que veamos lo importante que es trabajar en la prevención, porque la salud mental necesitamos conservarla. Sería triste empezar a seguir contando casos de patología mental. Y para que eso dentro del contexto laboral sea una realidad, tenemos que trabajar en los determinantes, que son los factores psicosociales, para que potencialicemos los factores protectores y gestionemos, tomemos decisiones y en la medida que se pueda eliminemos los factores de riesgo que son los que generan, ¿cierto?, este tipo de situaciones emocionales y mentales en los trabajadores. ¿Por qué hablar de salud psicosocial como prioridad? Yo resumo en 3 cosas que me parecen significativas. Uno, nuestro segundo hogar es el trabajo. Vean, uno desde que cumple la edad para trabajar, quedó uno sumergido en el mundo laboral. Y eso hace que si uno pudiera contar el tiempo de vida, pues más del 60% de nuestra vida va a invertirse en el escenario del trabajo. Por tanto, si ese tiempo que se invierte en el escenario del trabajo no es un tiempo de calidad, no es un tiempo para proyectarme, para progresar, para ser feliz y tranquilo, sino al contrario, que sea un ambiente que represente nada bueno, pues sería terrible. Por eso mi segundo elemento es que el trabajo debe representar lo bueno. Y aquí si nos vamos, por ejemplo, a lo que significa el trabajo como actividad que realiza una persona, sea física o intelectual, para alcanzar un objetivo y satisfacer necesidades, bueno, o sea, si esto es el trabajo, ¿por qué el trabajo entonces tiene que ser algo gravoso? Si yo debo realizar una actividad física o intelectual para alcanzar el objetivo, pero el objetivo no es solo laboral, yo creo que nosotros trabajamos por un objetivo más allá que trabajar, ¿cierto? Queremos trabajar para poder, no sé, tener significado de vida, para que yo pueda tener la posibilidad también financiera de viajar si quiero, de poder vestirme como yo quiera, es decir, obviamente más allá de proveer lo básico que es el alimento, lo básico que es el techo, pues que también podamos ver el trabajo como parte del logro de objetivos que como seres humanos tenemos, ¿cierto? Pero muchas veces lo asociamos a cosas negativas. ¿Por qué entonces el trabajo debe representar enfermedad o calamidad? Uy, qué jartera trabajar. No, qué horrible tener que volver a ese puesto que no me gusta. Me da tristeza cuando llega el domingo porque tengo que volver otra vez el lunes. Eso tenemos que comenzar a evaluarlo, cada uno de nosotros, porque al final el trabajo no puede representar nada malo, debe representar esto bueno. Y por último, nuestras emociones son las que deciden absolutamente toda nuestra vida. Nosotros somos 100% emocionales. Significa que cualquier decisión que tomemos se dará a partir de lo que sentimos, lo que vivimos, lo que experimentamos. No lo que pensemos, lo que hayamos aprendido, ni lo técnico. Muchas veces pensamos que podemos diferenciar como lo racional de lo emocional y no.
nosotros somos 100% emocionales y todo lo vamos a decidir a partir de ahí. Por eso es que cuando nosotros tenemos problemas en la organización, decidimos a veces abruptamente hacer algo o renunciar, gritarle a alguien, no entregar algo, bueno, etcétera, etcétera, porque estamos decidiendo es a partir de nuestras emociones. Entonces, si esto pasa y somos un poco más conscientes de que tenemos esa gran debilidad como seres humanos, pues digo debilidad en términos de que cuando nos atrapan las emociones negativas, pues no vamos a hacer nada que sea positivo, ¿cierto? Pero cuando nos atrapan las emociones positivas, ahí sí podemos tener un desarrollo y una plenitud importante. Pero en el trabajo muchas veces no tenemos la conciencia y la capacidad de identificar qué estoy sintiendo y cómo lo regulo para que eso no se genere en un problema mayor. Y es parte de lo que necesitamos trabajar mucho en el escenario del trabajo. Bueno, y en el trabajo y también en el escenario familiar o social. Hablamos entonces de los factores psicosociales y aquí, más allá de decirles que son los que tienen que tener o estar derivados de la tarea, de la gestión, de la organización, es ver que los factores psicosociales pueden ser clasificados de manera sencilla. Yo tengo unos factores protectores que son los que potencializan la salud, mejoran a la organización, culturalmente impactan de manera positiva. Y esos factores protectores están directamente relacionados con todo lo que la organización promueve para que podamos tener un trabajo adecuado. Eso es en términos de políticas, de que los procedimientos o los procesos que estructuremos no sean procedimientos gravosos, repetitivos, cosas que no nos sirvan o no nos brinden un bienestar o una flexibilidad, que las tareas sean enriquecidas, que percibamos o que podamos organizar el entorno laboral y el proceso laboral de una manera mucho más saludable, ¿cierto? Para que eso pues genere una armonía y que la relación esfuerzo y recompensa que genera el proceso laboral, ¿cierto? Que yo hago algo y espero obtener algo, que esa relación sea pues lo más armónica posible. Eso sería como los factores protectores. Y ahí está también todos los programas de bienestar que realiza la organización, el acatar las normas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con flexibilización laboral, la disminución de la jornada, todos esos son factores protectores que hay que mirarlo de esa manera para poder potencializarlos. Están los factores que son inherentes, ¿cierto? Es decir, propios a la tarea. Son factores que yo no puedo eliminar porque la tarea, eso es parte de lo que yo realizo. Por eso la fotografía de los boxeadores. Digamos que si yo tuviese mi actividad laboral fuera el deporte y sea el boxeo, pues inherente a esa tarea es recibir golpes y dar golpes, ¿cierto? Es inherente, o sea, no existiría entonces el boxeo si elimináramos el proceso de intercambio, digamos, de ese tipo de ejercicio. Entonces, es propia la tarea. Es imposible eliminar porque no hay posibilidades de realizarlo de manera diferente, por eso llamamos al riesgo inherente. Y desde el componente psicosocial ya vamos a ver un ejemplo de riesgo inherente. Y también están los factores de riesgo. Entonces, tenemos factores protectores, factores inherentes y factores de riesgo. Esos factores de riesgo son todas aquellas condiciones de la tarea o del entorno que pueden ser potencialmente gravosos o que pueden generar un daño a nuestra salud emocional o a nuestra salud mental o a nuestra salud física, porque recordemos que los temas psicosociales y el impacto sobre la salud también la tenemos que ver con efectos físicos como los problemas cardiovasculares, las migrañas o cefaleas recurrentes, los problemas gastrointestinales, es decir, que hay patologías físicas que a veces no asociamos a temas relacionados con el estrés y que tienen que ver con temas psicosociales. Por tanto, entonces, si en un panorama general, tanto los factores protectores inherentes como de riesgo, pues responden a lo que las normas hoy nos hablan de los riesgos intralaborales, los riesgos extralaborales, los riesgos individuales y cómo todo esto también tiene que responder a unas tendencias y una normativa que nos está marcando la bitácora de navegación dentro del componente psicosocial. Bueno, entonces decía que los factores protectores, muy importante es verlos, porque sí existen en las organizaciones. A veces pensamos que
que las empresas no invierten, no gestionan o pues digamos no tienen tanta claridad, pero sí, lo que pasa es que necesitamos ver todo lo que se hace. Dentro de los factores protectores hay organizaciones que tienen líderes maravillosos, líderes estratégicos que han podido sacar adelante a las empresas, que han enriquecido sus unidades de negocio, que han tenido la posibilidad de sacar lo mejor de sus equipos de trabajo y sacar lo mejor desde ese ser, desde esa capacidad que pueden tener los trabajadores. Entonces, existen y es un factor protector. También toda la gestión que se hace para la optimización del desempeño de los equipos, sean in situ o remotos, porque hoy, por ejemplo, con las nuevas formas de trabajo, que se convierte también en un factor protector, esto también requiere que se reorganicen muchas actividades que al interior de la empresa se tienen. Dentro de esos es, pues, mejorar, no sé, la plataforma tecnológica, vincular más aplicativos que nos permitan un acceso mucho mejor y más rápido, bueno, qué sé yo. Así que dentro de todos los procesos organizacionales, lo que estamos haciendo para ir evolucionando, transformándonos y mantenernos sostenibles como empresas también se convierten en factores protectores. Identificar los riesgos psicosociales emergentes también se convierte en un factor protector, porque si yo solamente cierro mis ojitos y sigo adelante y no me importa lo que viene surgiendo en torno a el uso de tecnologías como son las tecnoadicciones, el tecnoestrés, la tecnoadicción, si yo no identifico, pues no identificar ya es malo. Si yo identifico que eso es lo que viene, tomo decisiones y actúo de manera rápida. Por eso se convierten en factores protectores también la identificación de los riesgos emergentes, la optimización de las tareas, la flexibilidad laboral, como les digo, toda la conciencia y la gestión y la disciplina que podamos tener para el cuidado de nuestra propia salud también es un factor protector. Por eso cuando nos capacitan tanto, nos orientan tanto hacia qué debemos hacer, por qué debemos hacer ejercicio, por qué debemos comer mejor, por qué debemos organizar mejor nuestros tiempos, por qué debemos regular nuestras emociones, por qué debemos dormir bien, porque al final nosotros debemos tener una conciencia que el autocuidado depende de nosotros mismos y cómo nosotros podemos ser ejemplo para los que están a nuestro alrededor y eso se convierte en un factor. Bueno, dentro de los factores que son inherentes a las tareas, me gusta dar el ejemplo más fácil que es en torno a la turnicidad, el trabajo, por ejemplo, de los médicos, las enfermeras, los auxiliares. Es inherente el trabajo nocturno en ellos, así como lo es en el sector del transporte, de vigilancia. Y el riesgo como tal, pues es riesgo, pero es inherente, porque al final el trabajar de noche implica que yo tenga que esforzarme, que yo deba realizar una doble exigencia a mi cuerpo, porque le tengo que decir a mi cuerpo, cuando el cuerpo quiere dormir, le tengo que decir, no, tú tienes que trabajar, ¿cierto? Porque estamos de noche y mi turno es de noche. Y cuando es de día, que el cuerpo quiere trabajar, estar activo, le tengo que decir al cuerpo, no, o ahora tienes que descansar. Esa doble exigencia hace que se impacte de manera significativa la salud integral, la salud biológica, fisiológica y mental, porque no es lo mismo que yo esté trabajando de noche, duerma de día, posiblemente el intercambio que tengo con mis hijitos, con el esposo, no sea el mismo, porque cuando llego ya están dormidos y cuando están activos, yo soy la que estoy dormida. Entonces, esto impacta. Por eso, el riesgo inherente hay que verlo es desde el componente de prevención, porque hay cosas que no podemos evitar, ¿cierto? No, es imposible dejar de trabajar de noche para ciertas actividades económicas o actividades o tareas, pero importante es que en ese proceso trabajemos de manera muy robusta los escenarios de prevención para que esto que sabemos que a mediano y largo plazo ya pueden tener un impacto significativo sobre una patología, pues se den de la mejor forma. Dentro de los factores también asociados a lo que implica el tener factores de riesgo y sumar un poco los temas de factores protectores, es que la transformación hoy de las empresas tiene que ir en varias líneas.
Si nosotros tenemos una perspectiva de vincular nuevas formas de trabajo, pues tenemos que trabajar en términos de conectividad, ¿cierto? Y esa conectividad, ¿cómo la vamos a proveer? ¿Y cómo va a ser el proceso, digamos, de intercambio? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cómo eso va a modificar un poco la misma estructura física que tengan las empresas? O el mismo tipo de tareas o digamos, contenido de las mismas. Entonces, hay que trabajar. La disponibilidad también es muy importante porque la tecnología no solamente debe estar allá, sino también debe ser disponible. Y disponible en todos los escenarios y con todos los perfiles. Es disponible tanto para el joven como para el adulto. Es disponible por género. Es disponible para donde yo tenga la locación laboral. Porque si nosotros finalmente no tenemos una posibilidad de conectividad, una disposición tecnológica y que esto realmente responda a las necesidades psicosociales que tenemos en torno a qué, a que la tecnología pues debe ayudarnos a que las tareas dejen de ser tan monótonas y repetitivas. Si yo puedo tecnologizar un proceso que sea demasiado repetitivo y que pueda ser reemplazado por una tecnología, por un aplicativo, por un software, pues qué bueno, porque yo optimizo ese recurso humano para que podamos seguir creando cosas en la organización y mejorando. Y eso ayuda mucho para que las personitas no queden eternizadas en una tarea que posiblemente después de haberla aprendido y después de algún tiempo, pues ya se vuelve una tarea bastante desmotivante y poco interesante, digamos, para las personas. Bueno, en general, por eso vinculo mucho desde los componentes asociados a lo que podría potencializarse en la organización como factor protector, pero que también puede convertirse en factor de riesgo, porque pues hoy al final, si nosotros vemos, pues el tema de la tecnología ya nos consume demasiado. Nos consume, por ejemplo, el tipo de información que también estamos recibiendo. Estamos llenos de redes, estamos llenos de información, de un bombardeo mundial de cosas que eso también nos va agobiando. Por tanto, todo en la medida correcta, pues nos sirve, nos potencializa, pero también cuando eso se satura, exageramos en eso, pues se puede convertir en un problema significativo. Bueno, para poder entonces trabajar todos estos elementos y que realmente las organizaciones estén de cara a un buen futuro, a un presente y un futuro laboral, pues también queremos compartir con ustedes todos los diseños que desarrollamos para que accedan a ellos. Esto se presenta es porque se crea pensando en estas necesidades, en todo lo que el mundo del trabajo nos brinda. Y cuando respondíamos la pregunta del sondeo de si es más importante trabajar en la salud de las familias que en la salud laboral, hoy el mundo está orientado hacia la salud laboral. ¿Por qué? Porque si nosotros no proveemos, no somos protagonistas de la salud en el escenario del trabajo, pues cuando lleguemos al hogar, pues no vamos a tener la posibilidad de que esto sea o pueda extenderse, esta percepción de tranquilidad y felicidad se extienda a las familias. Y esto es lo que está hoy generando muchos problemas de pareja, separaciones prematuras, niños con papás periféricos, etcétera, etcétera. Por tanto, sí necesitamos, obviamente, no hay que olvidar que la familia es el primer factor protector y sobre el que tenemos que concentrar, digamos, los mejores elementos que tenemos para que esto, para que las familias realmente tengan una buena un buen desempeño, que las relaciones interpersonales sean maravillosas, que esos vínculos afectivos se den. Pero fíjense que también el mundo se ha dado cuenta que si no trabajamos también en esa salud mental, pues no vamos a impactar de manera positiva esa salud familiar o esa salud social. Entonces vamos a compartir rápidamente cuál es nuestro modelo. Posiblemente algunos de ustedes ya me han escuchado, pero aquí quiero hacer énfasis en que los modelos, independientemente que sea este o el que ustedes creen o el que ustedes consideren que puede aportar, lo que busca es siempre que oriente hacia una mejora continua, es decir, que lo que yo hago lo pueda evaluar y que en esa evaluación yo pueda mirar si me está sirviendo o no me está sirviendo para poder cambiar, reorganizar o redireccionar. ¿Listo? Estos modelos de mejora continua lo que nos sirven es para eso, ¿cierto? Para seguir creciendo y proyectándonos. Positivamente más les presenta, pues positivamente
más. El modelo que brinda salud psicosocial gestionando tanto los factores protectores como los factores de riesgo. Y la idea es que lleguemos absolutamente a todas las poblaciones, tanto las sanas como las personitas que ya tienen alguna afectación. ¿Y esto por qué es importante? A veces nos quedamos concentrados solo en la gestión con las poblaciones que hacen un poquito más de ruido, porque ya tienen una patología o porque tienen una condición especial. Pero nos estamos olvidando de algo muy importante y es trabajar en salud psicosocial. Y trabajar en salud es trabajar en estas poblaciones sanas para mantenerlas sanas. Entonces, este es el modelo. Trabajamos un ciclo PHBA donde en el planear realizamos también un aporte que consideramos es de valor, y es que comencemos a quitar un poquito la brecha que tenemos de que solo nos quedamos con el resultado de la batería y como que ahí pues ya cumplo con la norma y esto es más que suficiente. Hay que trabajar ya en un abordaje mucho más amplio, un abordaje que nos permita identificar muchas dimensiones sobre las cuales tenemos que trabajar y que hoy la batería pues ya no nos ofrece, digamos, como esos elementos y variables que son de valor. También importante que ustedes vean que en ese primer componente del planear hay que realizar una consolidación de información para que la triangulación, para que el proceso diagnóstico realmente sea algo mucho más estructurado y real. A veces dejamos de lado como las evaluaciones que hemos hecho antes o como que me quedo solo con una que es más fácil, pero hay que integrar todos esos resultados de evaluaciones anteriores que hayamos hecho o de cosas que hayamos evaluado y que nos haya parecido de mucho valor. Por ejemplo, evaluaciones de cultura, evaluaciones de cargas, evaluaciones de resiliencia, etcétera, etcétera. Eso hay que consolidarlo. Y ese diagnóstico holístico nos va a permitir realizar una muy buena clasificación de grupos de gestión, priorizar las acciones y generar un buen plan de trabajo para que podamos entrar en un hacer más estructurado, más orientado, con la optimización de recursos, etcétera, etcétera. Bueno, cuando hablamos de hacer gestión tanto en las poblaciones sanas como en las poblaciones objeto de vigilancia, digamos, Positiva tiene un desarrollo tecnológico a través de nuestra plataforma Psicobox que permite que podamos capturar esas poblaciones sanas y poder remitir de manera inmediata recursos que ustedes van a considerar que son valiosos en el momento. Miren, una cartilla para técnicas para manejar el estrés, qué chévere yo poderla tener en un dispositivo y que me la hayan enviado por un correo electrónico, un video, un webinar, algún recurso que sea de valor. Algo importante que tiene tener tecnología asociada a la salud psicosocial es que podemos tener un lenguaje de comunicación entre las plataformas tecnológicas. Por ejemplo, Positiva tiene, además de Posipedia, que es todo este mundo, este ecosistema de seguridad y salud que tenemos a través de Posipedia y que hace realidad que podamos tener este intercambio de información, estos escenarios de formación, es que esto queda alojado y qué chévere que podamos comenzar a distribuir este tipo de formaciones que consideramos de valor a los trabajadores. Escuchar una conferencia rápida, escuchar o leer una cartilla, escuchar un podcast, no sé, alguna cosa que sea de interés, pero que realmente aporte a la salud psicosocial. Yo creo que eso nos sobra, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante a través de la tecnología, lo hacemos por Psicobox, enviamos todos esos recursos por correo electrónico que van a servir muchísimo para impactar de manera rápida o inmediata temas de salud psicosocial. Bueno, vamos por el tema de telepsicología. También Psicobox conecta a las poblaciones de telepsicología, sobre todo la tenemos orientada a las poblaciones objeto de vigilancia, toda vez que si aquí ya tenemos personitas con problemas, sean por diagnósticos calificados comunes o laborales, eventos vitales significativos, temas asociados a acoso laboral, consumo de sustancias, una serie de indicadores que ya van a ser de diferenciales en la población, pues qué mejor que podamos tomar estas poblaciones, evaluarles en una fotografía emocional a través de una encuesta de nivel de afectación emocional y derivarlos a telepsicología. Esto va a ser muy importante porque también vamos a tener ese recurso inmediato de hablar con alguien, de poder expresar eso que estamos sintiendo, eso que nos está pasando emocionalmente con un experto, alguien que pueda, digamos, tener un espacio seguro y una orientación profesional, pues que nos ayude, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante y se hace desde el planear. En el hacer que deriva del diagnóstico, nosotros aquí pues priorizamos los grupos de acción psicosocial, trabajamos 4 GAPs. El GAP 1 y GAP 2 son para las poblaciones sanas, es decir, necesitamos
fuertemente trabajar en mantener estas poblaciones sanas. La diferencia del GAP 1 y 2 es que el GAP 1 está muy bien, no percibe el riesgo significativamente, o los temas psicosociales no son, digamos, que les estén generando alguna situación particular. El GAP 2 son poblaciones sanas, pero sí perciben el riesgo de manera significativa. Entonces, dice, sí, aquí hay mucha sobrecarga. Yo todavía, pues aguanto, no me ha pasado nada, pero yo sí creo que aquí hay mucha sobrecarga, el ambiente es violento, la gente no colabora. Entonces, ya este es un indicador, ¿cierto?, para gestionar el riesgo. Y están los GAP 3 y 4, que ya son de vigilancia epidemiológica, que ya estamos hablando de poblaciones con una afectación. La diferencia entre el 3 y el 4 es que el 4 solamente tiene las patologías diagnosticadas. Es decir, yo ya tengo un diagnóstico por el CIE-10 que me dice usted tiene un trastorno tal, sea común o laboral, ¿cierto? Ese es la diferencia. Lo que pasa es que el GAP 4, de acuerdo a la nueva norma, las normas que, como les digo, han venido fortaleciéndose en los últimos años, la 3050 nos dice que hay que realizar un proceso de acompañamiento a todo lo que tiene que ver con reincorporación laboral para que podamos hacer una buena adaptación de puesto, una reubicación o incluso llegar a una reconversión laboral cuando tenemos personas o trabajadores con diagnóstico o patología mental. Tenemos entonces en el tercer elemento algo muy importante que es el feedback corporativo. Ahí lo que trabajamos es métricas o cuadros de analítica. Algo también que necesitamos comenzar también a cambiar brecha es que a veces el tema de los resultados psicosociales demoran tanto en el tiempo que cuando los recibimos ya han cambiado las condiciones, incluso han cambiado las personas. Aquí tenemos que trabajar mucho en la inmediatez de los datos, porque los datos son el insumo significativo para tomar decisiones. Yo sin datos, lo que yo haga de pronto puede quedar en especulación y muy posiblemente el tema de evaluar, de saber si eso me está funcionando o no, puede que no sea tan claro. Por tanto, las métricas son importantes y eso es lo que nos ayuda mucho la tecnología. Y por último, trabajar el actuar. En el actuar, nuestro modelo busca que podamos trabajar formaciones transversales que generen capacidades empresariales. Y una de las capacidades empresariales sobre las cuales estamos formando a nuestros trabajadores es generando brigadistas emocionales. Queremos que las empresas ganen capacidad para realizar una contención emocional, un primer auxilio psicológico. En eso formamos a los brigadistas emocionales. Tomamos a los brigadistas de emergencias, los tomamos en primeros auxilios psicológicos y se convierten en nuestros brigadistas emocionales para que podamos entonces realmente responder. Y estas son competencias para la vida. Estábamos en una conferencia esta mañana y les decía, mira, qué chévere poder pensar que cada colombiano debería ser un brigadista emocional. Nosotros estamos en los países que antes, hace 10 años no estábamos allí ni por las curvas, pero hoy estamos en los países de mayor tasa de suicidio. Esto es triste. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que tener una conciencia social de que esto es un flagelo que tenemos que controlar. Nuestros niños, nuestros adolescentes se están suicidando. Si nosotros todos tuviésemos una formación como brigadistas emocionales o en primeros auxilios psicológicos, es posible que este niño que tal vez pidió ayuda de alguna manera o de mil formas y no logró obtenerla, si nosotros pudiésemos tener ese intercambio con personitas donde podamos ayudarlos, posiblemente vamos a impactar de manera positiva en esos indicadores. Necesitamos reducir las tasas que tenemos como país. Entonces hay que trabajar fuertemente. Hay empresas, por ejemplo, que dicen, no, yo quiero que mis brigadistas emocionales sean los del comité de convivencia, perfecto. Que sean los del COPAS, perfecto. Que sean los de seguridad y salud o de talento humano, perfecto. Ustedes deciden, pero lo importante es comenzar a ganar esas capacidades. Bueno, rápidamente decirles que no logramos nada en la intervención psicosocial si no trabajamos sobre las acciones organizacionales, que son esos componentes que les dije desde el principio. ¿Cómo está, digamos, el ambiente laboral físicamente? ¿Cómo está la organización del trabajo? ¿Cómo está el tema del contenido de la tarea? Y ahí es donde la empresa toma gran relevancia en la alta dirección, los equipos de coordinación, porque es ahí donde nosotros podemos impactar de manera directa para que la gestión del riesgo se evidencie y se perciba y no se quede solo con las formaciones en los trabajadores, porque muchas cosas que tienen una solución en la fuente depende es
de cosas que necesita la organización cambiar. Las competencias humanas hay que trabajarlas, por supuesto que sí. Recordemos que tenemos factores potencializadores o protectores que solo yo puedo desarrollar, desde el autocuidado, desde la regulación de las emociones, desde organizar mejor mis cosas, pero adicionalmente a eso, las competencias humanas que tenemos como líderes, como coordinadores, para entender que es importante trabajar una tarea, que es importante enriquecer un proceso, mejorar una política, etcétera, etcétera. Entonces trabajamos las competencias humanas desde las emociones, pensamientos y comportamientos, porque al final nuestras emociones definen nuestras acciones, es decir, nuestras emociones son nuestras decisiones, eso no hay nada más que decir y bueno, ahí es les comparto para ahora el sondeo final. Dentro de las recomendaciones que tenemos para darles es que debemos tener siempre mente abierta hacia la transformación, cambiar la forma en la que pensamos, en la que actuamos, en la que decidimos, hará que nosotros también generemos un cambio positivo en nuestras vidas. Si yo estoy acostumbrada a que estoy siempre de mal humor, siempre estoy reprochando todo, no me gusta nada, no me gusta que me corrijan, comencemos a mirar que es posible ver la vida de manera diferente, para que eso no solo mejore mi percepción sobre el mundo, sino también cómo me estoy relacionando en el mundo. Superar las brechas hacia una visión holística. Recordemos que la batería o las herramientas que hoy están reguladas nos sirven, son una base significativa, pero podemos evolucionar, avanzar mucho más, virar de manera mucho más global la gestión psicosocial. Hay que trabajar tanto los factores protectores como los factores de riesgo. No nos quedemos solo en virar, digamos, el lado oscuro, ¿cierto?, que se tiene desde el componente psicosocial, sino que miremos ese gran espectro positivo y de luz que tienen los factores protectores. Hay que involucrar a todos los niveles de la organización, desde el altísimo director hasta todos los trabajadores que sean parte de la base, porque todos vamos a participar, todos vamos a involucrarnos y todos al final vamos a recibir esa salud organizacional que tengamos, ¿cierto? En cualquier rol que tengamos, pues así lo vamos a recibir, entonces por eso hay que trabajar de manera activa todos. Hay que implementar acciones prácticas que impacten las competencias humanas. El tema de los procesos muy magistrales, teóricos, hoy en las organizaciones tienen que cambiar para momentos más cortos en el tiempo, pero con más práctica, con más experiencia, para que esa habilidad que queremos lograr en los trabajadores sea mucho más rápida, pues de materializar, ¿no? Hay que hacerlo. Pero además de eso, no podemos quedarnos solo en esa formación, sino también tenemos que hacer un seguimiento, que los trabajadores podamos hacerles unas observaciones para ver si ellos realmente están aplicando lo que están aprendiendo, si están utilizando todo ese conocimiento para poder desarrollar mejor sus actividades laborales, etcétera. Hay que hacer también una evaluación importante de cómo eso lo estamos aplicando en el escenario laboral. Y no olvidar que la salud mental es el resultado de una buena gestión psicosocial. Si nosotros tenemos una buena gestión psicosocial como determinante, vamos a tener buena salud mental. Pero si la gestión psicosocial es negativa, es poco proactiva, es pues bastante genera disconfort, pues obviamente ahí es donde vamos a tener los problemas de patología mental. Entonces ya no hablaríamos de salud mental, sino de patología mental. Entonces, recordemos, y para finalizar, nuestras emociones son nuestra prioridad. Bueno, hasta aquí es el proceso, digamos, o por lo menos el espacio, creo que ya se nos ha agotado, espero que haya sido de valor. Vamos a ver cómo nos va en la evaluación posterior, en el sondeo final, querida Paulita. Así es, doctora. Antes de pasar al sondeo final, vamos a responder pues una pregunta que nos han realizado. Bueno, nos han realizado varios, pero pues por tiempo vamos a responder. Okay. La realiza John Freddy, dice, buenas tardes. ¿Cómo se está trabajando en Colombia sobre la salud psicosocial en las fuerzas militares y la Policía Nacional, ya que sus tareas son diferenciales a las de otros trabajadores en nuestro país? Bueno, qué excelente pregunta. Bueno, hay que recordar un poco que dentro el formato de los sistemas de aseguramiento en Colombia tienen una diferencia para el régimen de excepción y todos los que estamos dentro de la ley 100.
El régimen de excepción hoy está mucho más orientado hacia vincularse sobre los grandes desarrollos que se han tenido por fuera, digamos, como en el espectro de ley 100, digámoslo así. Y esto ha hecho que muchos, por ejemplo, convenios interadministrativos, muchas acciones de movilización de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo se estén pegando a lo que estamos haciendo hoy. Porque al final, como estas entidades tienen su propio proceso, su propia ARL, su propio sistema de salud, esto hace muchas veces que, pues, digamos, circulen en procesos que, digamos, desde el componente innovador pueda que no sean tan claros. Entonces, ellos sí están trabajando fuertemente, te digo, hay muchísimo acercamiento también de parte del ministerio para que se genere legislación articulada para que podamos comenzar a romper un poco los muros asociados a que si son regímenes de excepción, entonces los manejamos de manera diferente con respecto al resto del mundo. Yo creo que en eso está evolucionando mucho la normativa en Colombia, pero las mismas entidades que hacen parte de estos regímenes están trascendiendo esas fronteras, están apalancándose mucho a través, digamos, de este tipo de servicios. Por ejemplo, Positiva, con orgullo, les digo, tenemos varios convenios interadministrativos que están llegando a todos los uniformados, estamos haciendo muchas cosas importantes, pero bueno, hay que seguir evolucionando. Pues no todo es de un momento a otro, eso es un camino, ¿cierto? Y es lo que puedo pues contestarte, querido John Fred. Listo, doctora. Bueno, yo creo que ya podemos dar inicio a nuestro sondeo final. Perfecto. Primera pregunta, ¿la prioridad mundial es la salud mental desde la familia, no desde el trabajo? A, verdadero, B, falso. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero, 59%, B, falso, 41%. Doctora Luana, esta primera pregunta, ¿cómo nos fue? Bueno, estamos ahí como casi en la mitad. Bueno, yo les recuerdo que la pregunta tenía cascarita, y es que precisamente el título de nuestra sesión de hoy era la salud psicosocial, prioridad en el mundo del trabajo, porque efectivamente se está priorizando mucho que brindemos los mejores escenarios, porque el tiempo en el trabajo es muy grande. O sea, nosotros tenemos una inversión de tiempo en nuestra vida dentro del espacio de trabajo que es significativamente mucho mayor que el que incluso tenemos con nuestras familias. Eso implica que si nosotros no trabajamos en ese gran bloque de tiempo que es el espacio laboral, para que podamos brindar la mejor experiencia, para que tengamos salud psicosocial, posiblemente el espacio familiar, social, pues va a verse afectado. No estoy diciendo con esto que no sea prioridad trabajar también en la salud con las familias. Lo que digo es que si hoy nos estamos orientando hacia brindar en el mundo del trabajo salud psicosocial, es porque estamos completamente convencidos de que eso redundará en el bienestar integral de absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, en lo familiar, en lo social y en lo individual. Porque en lo individual también, que yo me sienta feliz, que yo me sienta satisfecha, que yo pueda realmente sentir que lo que trabajo o lo que hago realmente aporta, etcétera, etcétera, pues eso va a brindar una salud integral significativa. ¿Listo? Entonces, digamos que la respuesta sería falsa, digamos, para efectos de lo que queríamos transmitir hoy, y es que sí estamos muy orientados a trabajar la salud psicosocial en el marco del trabajo. Listo, doctora, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Los factores protectores empresariales son costosos y difíciles de implementar? A, verdadero, B, falso. 15 segundos para conocer los resultados de esta segunda pregunta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero, 11%, B, falso, 89%. Doctora Luana, esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue? Bueno, nos fue muy bien, muy bien. Efectivamente, estamos orientados. La idea es que logremos entender que en la medida que nosotros realizamos actividades que nos permitan potencializar los factores protectores,
pues estamos bien. Ahora, quitémonos la brecha de que todo cuesta. Miren, a veces pensamos que gestionar los factores protectores es, no, eso es terrible, es muy gravoso, yo tengo que aquí primero hacer una cantidad de cosas antes de cambiar una política, antes de ajustar un proceso. No, yo creo que es más costoso, tal vez mentalmente es más costoso no hacerlo. Si nosotros lo vemos, digamos, desde el componente financiero, pues el cambiar una política que sea más saludable, posiblemente no refleje de manera inmediata un costo, pero sí un beneficio financiero, porque si eso va a ayudar a potencializar el desempeño, la productividad, pues al final financieramente vamos a verlo reflejado, ¿cierto? Como un indicador. Pero decirles que los factores protectores tenemos que verlos es como la mejor inversión de todas. Y más allá de que si financieramente es o no, pues porque entendería que puede incluir o implicar que cambiar un procedimiento genere reorganizar, por ejemplo, equipos de trabajo, genere vincular o tecnologizar alguna cosa, pues no estoy diciendo que esto no tenga un valor, pero pues al final debemos ver es que si nosotros potencializamos los factores protectores, pues eso va a redundar a mediano y largo plazo, casi que yo ni siquiera diría mediano, casi que de manera inmediata, en un desempeño organizacional mucho más óptimo, que eso redundará muy posiblemente en una mejor adquisición financiera o unos indicadores financieros mucho más apropiados para las organizaciones. Listo, doctora, muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Decidimos siempre a través de nuestras emociones? A verdadero, B falso. 15 segundos para conocer nuestra última respuesta. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A verdadero 83%, B falso 17%. Doctora Luana, esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue? Bueno, nos fue muy bien. Aumentamos un poquitico el porcentaje de los que pensamos que efectivamente las emociones gobiernan nuestras decisiones. Sí. Así tal vez lo pongamos un poquito en duda. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos a través de nuestras emociones. Decidimos todo por lo que nos gusta o no nos gusta. Decidimos todo por cómo nos hace sentir algo. Decidimos todo porque incluso en un momento tristemente de mucha impacto o por ira o por mal genio, a veces decidimos mal. Y eso hace que nosotros perdamos un poco la posibilidad y el potencial que tenemos de, en la medida que nosotros regulamos, disciplinamos nuestras emociones, vamos a poder decidir de manera mejor. Por eso no es gratis por allí que esté también muy frecuente el discurso asociado que te atraparon las emociones, que la amígdala, hubo un secuestro de la amígdala y eso hizo que tú cometieras, bueno, cierto tipo de comportamiento. Es porque efectivamente sí, las emociones nos gobiernan, pero lo más importante de esto es que nosotros podemos gobernar las emociones. Miren eso tan maravilloso. Las emociones gobiernan nuestras decisiones, pero ¿quién gobierna las emociones? Nosotros también podemos gobernar las emociones. Entonces, trabajemos mucho en eso. Por eso las prácticas de mindfulness, las prácticas de meditación son tan importantes, porque así como yo disciplino mi cuerpo, ¿cierto? Para comer a determinadas horas, ¿cierto? No estar picando por allí, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Y tengo una vida que físicamente se ve reflejada pues en mi cuerpo. También tenemos que disciplinar nuestra mente. Y disciplinar nuestra mente es tener capacidad de identificar mis emociones, regular mis emociones, y eso lo podemos hacer con práctica. O sea, cuando nosotros nos dé mal genio algo mucho, pues ahí es donde o reaccionamos mal o si tenemos una disciplina emocional, una disciplina mental, podemos tomarnos un segundo, respirar y
tener un mejor intercambio, para después no arrepentirnos, para después no decir, ay, yo creo que no debía haber hecho esto, actué mal, y bueno, ya, así como decimos, ya cuando pedimos perdón, hay un libro hermoso que es Los Cuatro Acuerdos, no sé si lo han leído, y hay uno que dice, sé impecable con la palabra, y ahí lo que nos explican es que cuando tú dices algo, eso que tú ya dijiste ya no te pertenece a ti, ya le pertenece al que se lo dijiste. Y entonces, por eso cuando reaccionamos de manera abrupta, sin control emocional, a veces decimos cosas feas, decimos palabras fuertes, hacemos cosas que no son apropiadas y después nos arrepentimos. Entonces, tengamos esa posibilidad de regular, de controlar, de gestionar nuestras emociones y nuestra vida será muchísimo mejor. Doctora Luana, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos vemos en futuras oportunidades. Claro que sí, a ustedes de verdad muchísimas gracias, bueno, y espero que haya sido de muchísimo aporte para todos. Cuídense mucho, un abrazo y feliz fin de semana. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Recuerden que Positiva Educa realiza acciones educativas virtuales de 1 hora de martes a viernes. Estas no tienen costos, son certificadas para afiliados, así que no dejes pasar la oportunidad de aprender con nosotros. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educa. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video. Que tengan un excelente fin de semana. Siempre será un honor estar en estos espacios que como técnicos siempre nos enriquecen. Muchas de las charlas han sido supremamente fructíferas y nos traen conceptos nuevos y nos da un enfoque diferente de la seguridad y salud del trabajo. Este espacio me ha ayudado a reconocer algunas falencias en temas de equidad de género que tenemos a nivel institucional y gracias a la ponencia puedo llevarme toda esta actualización jurídica y poder empezar a hacer programas dentro de nuestra institución. Al trabajador no solo evitar el accidente de trabajo en la enfermedad laboral, sino mejorar la calidad de vida, y al empresario mostrarle que la inversión en la prevención es rentable para la empresa. La compañía ha venido un camino de innovación en todo el tema tecnológico. Hoy estamos muy atentos y muy de la mano de las nuevas tecnologías, en todo el tema de realidad virtual, en todo lo que es el tema de inteligencia artificial. Las conferencias todas son supremamente importantes, tienen actualidad normativa, tienen el tema de la alegría, de la felicidad, del comportamiento humano. Es indudable que aporta mucho al comportamiento que debemos asumir como organización, como personas, como trabajadores. Queremos agradecer a la Universidad de Antioquia, a la Sociedad Colombiana en Medicina del Trabajo, la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiente, a todas esas instituciones que han venido, que se han convocado y que han dado todo ese soporte institucional para el éxito de este evento Antioquia Más Positiva. Colombia, potencia de la vida.